La herencia como deuda. De Rafael Gutiérrez Girardot aprendimos que la pregunta por el pasado es en realidad un interrogante por el futuro. No se trata de un juego retórico, ni de una pirueta literaria, por más osada o simple que parezca. En las conferencias brindadas para la Universidad Nacional de Colombia durante 1987, reunidas poco después en el libro Temas y Problemas de una historia social de la literatura hispanoamericana, Gutiérrez plantea entre líneas el dilema de una literatura propia, que parta de la revisión sopesada de nuestra historiografía literaria y que no sea servil a tradiciones europeas o estadounidenses. Retornando a los siglos XVIII y XIX, nota que muchas de las temáticas abordadas por las narraciones y la poesía de aquellos tiempos poseen una desconcertante vigencia. La casa o la hacienda, espacio que recoge en su interior pasiones, intrigas, conflictos, la conformación de nuestras aldeas y ciudades, los modos de comunicación entre el individuo y los contextos que habita o deshabita, el rol mismo de las naciones en formación y dónde abrevaban para abandonar la minoría de edad. Por aquel entonces se acusó al pensador de no brindar soluciones, de venir desde Bonn, donde vivió y ejerció su magisterio, a meramente diagnosticar y exponer unas dificultades. Los críticos de Gutiérrez provenientes de esa época, también los que tuvo antes y quienes han seguido defenestrándolo, olvidaban algunos presupuestos desde los cuales partió para establecer sus métodos y propuestas reflexivas. Tales presupuestos superan la extensión de lo que aquí puede decirse acerca de ellos y, sin embargo, por lo menos dos son susceptibles de esbozarse o nombrarse, pues categorizan el enunciado con el cual se encabeza este texto y que intenta indagar en las preguntas por el pasado que iluminan al porvenir. Voz de América. Los países americanos siguen siendo el nuevo mundo. Este no es un mote nobiliario ni de coquetería, lo cual indica que aún estamos como sociedades en aras de una formación y de una conformación. A este respecto cabe aclarar, secundando siempre lo escrito por Gutiérrez Girardot, que no todo está dicho acerca de nuestras colectividades, por más que tengamos constituciones políticas, códigos de derecho, economías aparentemente autónomas e independencia. 200 años después, como lo recuerda el propio Gutiérrez, todavía es posible pensar en nuestro colectivo como un ser que se enfrenta en ocasiones a su niñez o pubertad. Estamos todavía por construirnos, a diferencia de otras naciones europeas, por ejemplo, cuyo recorrido histórico les ha dado solidez y personalidad. No somos del todo, por ahora. Lo recuerda Gutiérrez citando a Ernest Bloch, uno de los aforismos de Huellas, publicados en 1930, y que se circunscribe sin dificultad a nuestra situación como cultura americana. Soy, pero no me tengo. Por eso, ante todo, devenimos. Gutiérrez Girardot se sirve de este aforismo para complementar el comentario a una de las tareas que se fijó el maestro Alfonso Reyes, uno de los primeros que se planteó no tanto una reeducación para América, sino más bien un nuevo nacimiento educativo caracterizado, entre otras cosas, por un retorno a la paideia y al ejemplo ético y político de la antigua Grecia. El objetivo de gestarnos como una cultura autónoma, según Reyes, analizado, tamizado por Gutiérrez Girardot, no debía ceder ni casarse con ninguna madre. Estas ya son palabras del pensador sogamoseño. Ni la madre España, ni la madre Iglesia, como lo señala en el ensayo Universidad y Sociedad, sino que juvenil y valiente, debía expandirse, alimentarse y asumir las tradiciones más variopintas, empezando, claro, por las de la antigüedad clásica. Nuestro complejo de inferioridad nos ha llevado a pensar que lo que podemos traer para nosotros por parte, por ejemplo, del siglo de oro de Pericles o del idealismo alemán, resulta escaso, pues en apariencia no tenemos cómo encarar ni responder a esas importantes formas culturales. La tesis de Alfonso Reyes, nunca sistematizada, por cierto, y producto de la deducción sagaz de Gutiérrez Girardot, le da un giro a ese complejo de inferioridad y lo ubica desde su costado luminoso. Puede que no tengamos mucho que decirles a Platón, a Aristóteles o a Kant, pero lo que sí podemos es asimilar, aprender y hacer nuestra casi cualquier tradición. Pues justo estamos en nuestro periodo formativo y nos falta mucho trecho pedagógico por recorrer.
Gutiérrez señala como prueba de que esta asimilación se había comenzado a llevar a cabo casos específicos como el de don Andrés Bello y el de Domingo Faustino Sarmiento, en los dos planos, filosófico, ensayístico y novelístico, durante el siglo XIX, quienes propusieron un auténtico diálogo entre culturas. El caso de Bello, señalado dentro del ensayo Andrés Bello y la filosofía, consistió en una aproximación del ser humano joven, desprejuiciado, de las nacientes repúblicas, a un acople de diversas manifestaciones del pensamiento, que iban desde la legislación hasta la enseñanza. En el de Sarmiento, y para intentar sintetizarlo del mejor modo posible, la asimilación consistía en una especie de adecuación del modo de vida europeo, la civilización, en el ser propiamente americano, la barbarie, representado en el arquetipo de Facundo, no como una invasión, ni como una imposición de modelos, sino como mixtura o encuentro. Asimismo, igual que en el armado de un tejido, o así al menos lo sugiere Gutiérrez Girardot en la historiografía literaria de Pedro Enrique Sureña, y en el ensayo que singulariza la poesía de Aurelio Arturo para la edición Archivos de su obra poética, de modo consciente, Pedro Enrique Sureña, en sus 6 ensayos en busca de nuestra expresión, 1928, propone aumentar la apuesta de sus antecesores del siglo XIX, pensar a América como un territorio de la utopía, donde podía edificarse un modelo alternativo al europeo de concebir a la sociedad, sin desconocer las bases, el influjo de Europa, de las migraciones, incluso de la vasta sombra hispánica que nos determina hasta estos días. Respecto del estudio acerca del poeta colombiano Aurelio Arturo, Gutiérrez Girardot reivindica el arrojo de Arturo para tomar sistemática y rigurosamente formas poéticas tan supuestamente ajenas a América como las baladas, los lieder germánicos, la potencia del verso anglosajón o las sagas nórdicas, para trasladarlas a su manera personalísima de construir una poética compacta. Tales gestos, que parecerían a primera vista solo una estrategia literaria muy lograda, desde la perspectiva de Gutiérrez, que solía darle sentido a situaciones y a obras casi desapercibidas para quien lee sin aviso, es una prolongación en la práctica de ese expandirse de la expresión americana. A diferencia de Enrique Sureña, esta apropiación, casi absorción poética en Arturo, se da de un modo involuntario. Existe un doloroso momento, sondeado también por Gutiérrez, en el cual este proceso de autonomía y de búsqueda de la mayoría de edad queda trunco, y finalmente o se desbarata o se torna invisible. Para Gutiérrez es claro que el cortocircuito se presenta tras la Segunda Guerra Mundial, con el posicionamiento económico y hegemónico de los Estados Unidos y, factor importante, su visión de la universidad y lo universitario, impuesto a nuestros países dentro de políticas asistenciales y de promoción del desarrollo. La crítica demoledora a la universidad hispanoamericana, realizada por Gutiérrez Girardot, se ubica teniendo en cuenta estos sucesos que transformaron nuestra educación superior, develando una cara ambigua, modernizándola en algunos aspectos y paralizándola en otros. La universidad de posguerra en nuestros países simplemente redujo a la estampa de piezas de museo a Bello, Alfonso Reyes, Enrique Sureña, José Enrique Rodó, por no tener credenciales avaladas en el mercado académico del primer mundo. En su ensayo José Enrique Rodó Revisited, Gutiérrez Girardot establece un pequeño programa no solo para la universidad, sino para nuestro continente como tierra de la utopía. Pues, hay que agregar, hasta el último momento no perdió la esperanza en que algún día recuperáramos la senda trazada por los pensadores que nos son más propios, para pensar nuestro futuro, nuestro presente, desde el eminente pasado. Mucho de lo que él sembró queda aún por cosechar, y lo poco que ha perdido valor actual pertenece a la historia del pensamiento de lengua española como testimonio de su capacidad creadora, y tiene por eso el valor permanente la realización de una posibilidad, de invitación a crear, a ser libre. Literatura como pensamiento. Tengamos en cuenta la mención a la literatura y a lo literario para denotar un segundo presupuesto de trabajo que distingue a Gutiérrez Girardot. En este caso se trata de una tesis que recorre su obra completa. El presupuesto puede condensarse en un apotegma sutil. La literatura es pensamiento.
Esto quiere decir que el texto literario no solo permite leer un compendio emocional o sensorial, sino que independientemente de su alta o baja calidad, está brindando posibilidades historiográficas, éticas, políticas y filosóficas, al punto de que puede entenderse e incluso inspeccionarse una época, una sociedad o un tipo humano gracias a determinados escritos concebidos como materia literaria. La génesis de esta concepción es quizás influencia de Hugo Friedrich, filósofo alemán y maestro de Gutiérrez Girardot en Friburgo de Brisgovia. Gutiérrez Girardot asume al texto literario como un artefacto que induce al pensamiento y que piensa. Así las cosas, no es extraño que la obra de Borges fuese estudiada por Gutiérrez en clave filosófica e histórica antes que literaria. O para llegar al entendimiento de los recursos literarios de Borges, a comprender su universalidad y trascendencia, hizo un camino reflexivo mediante la filosofía, infiriéndola desde textos específicos, la casa de Asterión, la biblioteca de Babilonia. Si en algún estadio de su carrera llegó Gutiérrez Girardot a desarrollar plenamente esta tesis, este modo heterodoxo de comprender a la literatura y a la crítica literaria, es en el extenso ensayo titulado Modernismo, donde se escrutan fenómenos literarios propios de finales del siglo XIX y comienzos del XX, como una manifestación dialogante y dialéctica respecto a los cambios paradigmáticos de todo tipo que trajo la era mundial de la prosa, al decir de Hegel, y referida por Gutiérrez para demarcar cómo la revolución industrial vino a cambiar el modo en que se miraba al mundo y también al mundo. Para el examen de esta pregunta por el pasado, hablándonos del presente próximo y del porvenir, podría recurrirse a varios textos donde Gutiérrez Girardot se sirvió de la literatura en orden a pensar lo hispanoamericano. Hay algunos ejemplos: una crítica feroz a la obra de Álvaro Mutis, un análisis de la entrada de la literatura colombiana en la modernidad por cuenta de la vorágine, o el infatigable ensayo histórico literario en torno al siglo XX, del cual por otra parte podría gestarse un curso de literatura vernácula. No obstante la contundencia de las anteriores argumentaciones, nos referiremos aquí brevemente a un par de textos separados en el tiempo y en cuidados que, empero, apuntan a estudiar la importancia de una obra literaria desde su carácter sugestivo y beligerante. En El dandismo en José Asunción Silva y George Buchner, Entre el dandismo y la revolución, Gutiérrez se adentra en los elementos fundamentales del dandy y cómo los abrazaron dos escritores tan diametralmente distintos entre sí como el autor de La muerte de Danton y el mayor poeta colombiano de todos los tiempos. Más que un rasgo frívolo, Gutiérrez logra entresacar lo que el dandismo les aportó a estos dos creadores como postura incluso política, que puso en cuestión a las costumbres y lugares comunes de su tiempo. Lo que en otros estudiosos es un dato anodino del relato biográfico, Gutiérrez Girardot lo ensambla como potenciador de la obra y como opinión viviente para criticar la mediocridad de una época. En el caso de Buchner, la Alemania de mitad del siglo XIX, y en el de Silva, el final de ese siglo. Debe resaltarse, ya centrándonos en el Silva analizado por Gutiérrez, que su dandismo y su modo de vida eran concordantes con su poesía y forman parte del mismo propósito vital. Una muestra de que también desde este lado del mundo podíamos responder no solo con una música poética propia, sino además con una forma esférica, coherente, de observar y de plantársele a Occidente. A lo largo de la obra ensayística de Gutiérrez Girardot, la literatura opera como un insistente interrogante, sea formulado desde ella misma hacia el pensamiento, como sucede en el texto Poesía y Filosofía, o desde el pensamiento que recaba en lo literario, como ocurre en el ensayo Hegel y la literatura, para plantear un diálogo, una confrontación, una polémica. La deuda. Nuestra deuda con Rafael Gutiérrez Girardot parte de nuestra propia concepción de país y de continente, asimismo de las discusiones en las cuales entramos si queremos hablar de asuntos espinosos como identidad, eurocentrismo o tradición. Como casi todos los componentes intelectuales nos han sido dados, ignoramos por un lado la rica estela de pensamiento en español y por otro lado desconocemos que nosotros mismos somos capaces de una voz para hablarles a otros contextos sin importar si son más o menos desarrollados que el nuestro. Tras su fallecimiento en 2005, Rafael Gutiérrez Girardot nos legó no solamente un poderoso método investigativo y de lectura, una visión fresca e imprevisible de América. También dejó en nuestras manos, responsables o no, las preguntas, los cuestionamientos que tendríamos que seguirnos formulando a la hora de saber cómo nos vemos a nosotros mismos y, más que todo, quiénes o qué somos.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.